la psicología en la segunda mitad del siglo XIX. En la década de 1850, la visión de la conducta humana se basaba especialmente en la conexión del cuerpo y la mente, lo que dio paso a la búsqueda de nuevos movimientos que incluyeran las ciencias naturales para entender el comportamiento del hombre desde el análisis de los procesos mentales y los trastornos que surgían de ello. Entonces es cuando inicia la aplicación medible de los métodos experimentales apoyados en instrumentos fisiológicos y matemáticos para dar respuestas a los planteamientos de la filosofía. Sin embargo, la transformación filosófica del alma a una psicología empírica, de la mente normal y trastornada a las ciencias naturales, no proyectaban aún una nueva ciencia. Tiempo después se toma el modelo de la ciencia natural como el estudio de la mente humana y animal, lo que llevó a Wundt en 1874 a influir en las líneas de reflexión psicológica, comprendiendo la psicofisiología, el evolucionismo, la psicofísica, la psicoterapia y la reflexología para alcanzar el objetivo científico. De igual manera, Darwin, considerado como el científico más revolucionario de la historia, desarrolla la teoría del origen de las especies desde una perspectiva biológica evolucionista, para llegar así al mismo objetivo. Entre los años 1831 y 1836, Darwin emprendió un viaje al Pacífico Meridional, motivado por su profesor, el reverendo Henslow, para cumplir con una expedición naturista. En Inglaterra, escribió su obra Origen de las especies, basado en la observación de las mismas, del cual encontró gran similitud con la teoría de Wallace, quien estudió la variedad y especies de los medios naturales de selección, publicado en agosto de 1858, mientras que Darwin la terminó 8 meses después, llamándola finalmente El origen de las especies mediante la selección natural. Su explicación científica se halló en el nacimiento de muchos individuos que podían sobrevivir siempre y cuando recurrieran frecuentemente a la lucha por la existencia, puesto que las variables condiciones podían ser seleccionadas naturalmente para mayores probabilidades de sobrevivir. Y es cuando identifica la herencia genética a partir de las leyes que regulan la herencia, desglosados en 7 principios. El primero es la adaptación de los organismos al medio con vistas a supervivencia. La vida es adaptación. El segundo es la lucha por la existencia entre los seres vivos. El tercero se refiere a las variaciones que permiten la mejor adaptación al ambiente. El cuarto se refiere a la selección natural, que constituye el mecanismo general explicativo de los procesos de evolución orgánica. El quinto a la herencia de los caracteres adquiridos, el cual constituye el complemento necesario del principio de la selección natural. El sexto a la selección acumulativa, que se refiere al proceso evolutivo como si existiera una especie de memoria orgánica. Y por último, el séptimo, perfeccionamiento progresivo de cada ser como efecto de la selección natural. Ante estos principios, Darwin afirma que el progreso se produce en relación con las condiciones orgánicas y físicas del individuo, dependiendo de la complejidad que genera un progreso o regreso en la organización. Esta concepción fue aceptada por los intelectuales progresistas del siglo XIX como un adelanto científico, pero a la vez fue rechazado por los conservadores religiosos, quienes la veían como una auténtica desgracia para la humanidad, por ser de carácter materialista y ateo. Es allí cuando en 1871 Darwin menciona los principios transformacionistas al considerar que el ser humano perdía su condición de imagen de Dios para ser un elemento más en la escala biológica. La teoría de la evolución orgánica se apoya en un contexto científico positivista que quería mostrar a la psicología como una disciplina autónoma orientada en fundamentos temáticos, metodológicos y doctrinales hasta hacerla un modelo científico a través de la explicación de la mente como un hecho biológico y en cuestión de los mecanismos psíquicos y psicofísicos como una adaptación del organismo al ambiente tanto en animales como en hombres, y en términos psicológicos, dando un valor a la supervivencia. Siguiendo con lo anterior, vamos a hablar de la fisiología experimental. Primero hablaremos del término fisiología como tal, siendo la parte de la biología que estudia los órganos de los seres vivos y su funcionamiento.
Explicar el término de fisiología experimental. Esa es la rama que evalúa el funcionamiento de diversos sistemas corporales. Esto se llevaba a cabo en un laboratorio y se utilizaban animales y en ocasiones seres humanos. Uno de los experimentos que más recordamos es el de Pavlov, que con esto él quería demostrar que se puede condicionar respuestas entrenando a un ser vivo, en este caso sería el perro, para que reaccione de forma automática ante un estímulo repetitivo. En experimentos con seres humanos podemos retomar a los científicos norteamericanos. Ellos buscaban dar respuestas a ciertas situaciones. Ponemos de ejemplo al profesor de Harvard, Richard Strong. Él infecta a varios presos o prisioneros en las Filipinas con el cólera para estudiar esta enfermedad. 13 de ellos no logran sobrevivir, ellos mueren. Otro experimento sería el que se hizo con 15 niños en la casa de San Vicente de Filadelfia. Se les inyectó tuberculina. Esto llevó como resultado a que algunos de los niños tuvieran ceguera permanente. Aunque la Cámara de Representantes de Pensilvania registró el incidente, los investigadores no fueron castigados. Esta experimentación humana se hacía antes de la era nazi y después. Bien, ahora entraremos en materia, a hablar de la psicología fisiológica, siendo esta la que estudia la relación entre los procesos orgánicos, especialmente el cerebro, los músculos, los órganos de los sentidos, la conducta motora, la cognitiva y la emocional. Es una relación con la mente y el comportamiento con el sistema nervioso, destacando el cerebro y la parte hormonal. Esta psicología fisiológica tiene un carácter multidisciplinar, pues precisa los conocimientos de muchas ciencias, principalmente de la psicología, la biología, la química y la medicina. Ahora hablaremos de la historia de la psicología fisiológica. Y es que fue a partir de finales del siglo XIX donde esta tomó fuerza por un texto escrito por Boone titulado Principios de Psicología Fisiológica. Él vendría a ser el padre de la psicología experimental. Claro que si retomamos a las raíces de esta psicología, son los antiguos griegos quienes buscaban explicar eso que nos hace tan únicos e irrepetibles. Siguiendo con la historia, hablamos de Descartes. Él decía que el cuerpo humano operaba según principios mecánicos y se vinculaba con el alma material a través de la glándula pineal. Hipócrates ofreció un panorama más claro sobre la importancia del cerebro sobre la conducta. Siguiendo con Galeano, él consideraría al cerebro como un órgano muy importante, tan así que llegó a diseccionar, o sea, a separar tejidos orgánicos del cerebro de las vacas, las ovejas y los cerdos solamente con la finalidad de estudiarlos. Galvani descubrió que la estimulación eléctrica de los nervios en las patas de la rana causaban contracciones musculares. Pierre creía en una mente o alma unificada, no se podía analizar en partes separadas. Ahora Broca demostró que los problemas del habla están asociados con un daño en la región del lóbulo frontal izquierdo que se conoce como el área de Broca, dando su nombre a él mismo, quien fue el que lo descubrió. Siguiendo con la psicofisiología del siglo XX y la actualidad, se pueden destacar varias ideas, como por ejemplo que un organismo vivo dispone de un sistema de control que relacionados se ajustan a sus interacciones e intercambios con su entorno, de tal forma que el estado físico y la composición química de su medio interno mantengan constancia. Por lo anterior, el estadounidense Walter Bradford Cannon postuló un término, este se denominó homeostasis. Él se refería con este término a la autorregulación y al mantenimiento de la relativa constancia en la composición y las propiedades del medio interno de un organismo, en este caso, el hombre. Además se postularon las bases metodológicas de la psicología experimental. La primera fue la observación casual, la segunda la construcción lógica de una hipótesis basada en la observación, la tercera la verificación de la hipótesis mediante experimentos adecuados para demostrar lo verdadero y lo falso de esa suposición. Siguiendo con la explicación,
En general, la psicología fisiológica de esa época buscó algunas posturas radicales que explicaron lo psíquico desde lo físico. Se dejaría a un lado la teoría del cuerpo-máquina para recuperar la teoría del hombre y la máquina. Además, la actividad cerebral seguía siendo un territorio altamente inexplorado. Pocas décadas después, la teoría celular ampliaría el cerebro bajo la forma de la teoría neuronal. La propuesta de Santiago Ramón era que el sistema nervioso estaba constituido por neuronas individuales que se comunicarían entre sí por medio de contactos funcionales a los cuales se les llamó sinapsis. Basándonos en el tema anterior de la psicología fisiológica, la pregunta ¿es posible medir el psiquismo? Para saber si esto es posible, en primer lugar, daremos el concepto de psiquismo, que es el conjunto de funciones y procesos psicológicos que constituyen la actividad mental, y su función es permitir al organismo orientarse en el mundo, ya sea por medio de reflejos cognitivos, de la sensación, de la percepción, del pensamiento, de emociones o sentimientos. Tratando de dar respuesta a eso de si es posible medir el psiquismo, diremos que en 1850 Hermann Bohm daba a conocer el hallazgo de una estrategia experimental que permitía medir los tiempos de reacción nerviosa. Lo hacía utilizando un electromiógrafo. Lo que Bohm había descubierto significaba que los procesos mentales no eran espontáneos y que el tiempo requerido para las acciones mentales podían medirse. Siguiendo con esa línea, más adelante el oftalmólogo Donders fue responsable de la puesta en marcha de una nueva técnica experimental, la cual consistía en identificar el mayor número posible de funciones mentales susceptibles de ser medidas. Una vez cuantificado, el material psíquico complejo se reduciría a cifras y la investigación psicológica entraría así de lleno en la línea de las ciencias naturales. La mente parecía por fin susceptible de control experimental. Todo lo que se necesitaba realmente para hacer de la psicología una ciencia natural era plantear hipótesis apropiadas, tener iniciativa para diseñar estrategias e instrumentos adecuados y así poderlos aplicar a experimentos específicos.